Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este primer eh, comité de avalúos de este año. Agradecemos su asistencia y sobre todo en este importante tema en el que nos acompaña nuestro director de investigaciones, Juan Enrique Torres Agudelo Torres, perdón. Él el año pasado nos mostró en diferentes eventos y en diferentes momentos cómo venía siendo el comportamiento del mercado inmobiliario en el año. Sin embargo, no tenemos un consolidado. Por eso quisimos que este primer comité de avalúos fuera, primero que todo, ampliado y segundo, con un tema tan importante que seguro nos va a ayudar a entender mejor qué fue lo que pasó el año pasado. Las preguntas las vamos a hacer al final. Sin embargo, si en algún momento quieren hacer alguna pregunta, nos lo escriben a través del módulo de preguntas y respuestas. Recuerden, no a través del chat. Y si quieren que volvamos a alguna diapositiva o algo, nos lo hacen saber. Sin embargo, las preguntas, la ideal es que se hagan hacia el final. Muchísimas gracias por asistir. Recuerden que este espacio es de ustedes y no solo de nosotros como lonja, sino de todo, porque todos somos lonja. Entonces los invitamos a todos a presentar el tema que crean que pueden compartir en este espacio y recuerden que no es solo directamente un avalúo o algo relacionado con metodologías de valoración, sino también temas que puedan interesarnos a todos, porque los avalúos en general son un tema muy transversal. Cuando hacemos avalúos, tenemos que ampliar nuestra investigación no solo a las metodologías, sino también a diferentes temas. Entonces, muy interesante que lo quieran compartir. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos esta mañana. Te dejo entonces con el micrófono. Gracias. Hola, muy bien, buenos días a todos. Espero que se esté escuchando bien. Bueno, vamos a comenzar hablando del mercado inmobiliario. Como nos decía Diana, el año pasado, el 2020, fue un año bastante particular, bueno, un poco extraño, un poco con dificultades. Y la verdad es que, bueno, hasta el momento, pues hemos escuchado como muchas cifras de muchas órdenes, de muchas magnitudes, de muchos tipos. Y realmente pues no tenemos como hasta el día de hoy como demasiada claridad de lo que ocurrió durante 2020. Por eso, digamos, la idea desde el área de Avalús, de Diana, de Ferney, de las personas que trabajan en el comité, que trabajan día a día en el comité, pues nos solicitaron que hiciéramos como esta presentación para que pudiéramos ver realmente qué ocurrió durante 2020 y cómo afectó la actividad inmobiliaria y del sector de la construcción. Entonces, pues básicamente esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Es un contenido que vamos a ver, digamos, rápidamente. La idea es simplemente que ustedes que tengamos todos más bien como un conocimiento muy claro de lo que ocurrió el año pasado y que eventualmente podamos, a partir de ese conocimiento de lo que sucedió el año pasado, pues ver qué va a ocurrir este año. Bien, el contenido de lo que vamos a ver es este, que es muy corto. En primer lugar, vamos a ver cómo se comportó el mercado inmobiliario y de la construcción acá en Colombia. Vamos a hablar rápidamente de algo de vivienda usada, temas de vivienda nueva, algo de inmuebles comerciales, particularmente de oficinas y de locales comerciales, que es como lo que más, bueno, lo que más nos preguntan los afiliados. Vamos a hablar un poco del mercado de arrendamientos y en general a partir de ahí podríamos tener como una imagen muy clara de lo que sucedió durante 2020. Bien, vamos a comenzar hablando del comportamiento del mercado acá en Colombia. Entonces, bueno, démosle a esto de una vez. Yo qué les comento, bueno, seguramente ustedes escucharon todos en prensa, en las noticias, cuál fue el comportamiento de la economía el año pasado. El año pasado la actividad económica, en vez de crecer en Colombia, se contrajo. Miren que hubo una contracción cercana al 6,8%. Eso, en términos generales, lo que quiere decir es que en vez de producir más bienes y servicios en Colombia el año pasado, en vez de producir más, lo que hicimos fue producir mucho menos. Y la contracción total fue cercana, como les decía, al 6,8%. Particularmente esa caída de todo el PIB, de toda la economía, estuvo liderada, infortunadamente, por el sector de la construcción y por el sector del comercio. La construcción tuvo una contracción del 27%, es decir, una caída pues bastante importante. Y adicionalmente el comercio tuvo una caída cercana al 15%.
Eso es muy particular porque las cifras que hubo en 1999, cuando el PIB también se contrajo bastante, el 4,1%, la construcción se contrajo también el 27% y el comercio el 15%, unas cifras como muy coincidentes, ¿cierto? Básicamente, pues eso es como lo que sucedió el año pasado. Tenemos contracción de la actividad económica y una contracción muy severa y muy fuerte en la construcción y el sector de comercio. Por el contrario, algunos otros sectores tuvieron unos crecimientos, aunque muy bajos, particularmente el sector de la agricultura. Posiblemente ustedes lo escucharon en las noticias ayer o antier. Eh, el sector de la agricultura creció un 2,8%, que es un crecimiento pues bajo, pero por lo menos se mantuvo creciendo. La producción de alimentos, de peces, de carne de ganado, etcétera. Y adicionalmente las actividades financieras y de seguros crecieron también cerca de un 2%. El sector inmobiliario tuvo un crecimiento del 1,9%. Posiblemente sea muy bajo y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo puede ser que la actividad inmobiliaria esté creciendo en 1,9%? Se explica principalmente por el crecimiento en los cánones de arrendamiento, ¿no es cierto? En los cánones de arrendamiento, particularmente de vivienda. Esa es como en términos generales pues la explicación, sin entrar pues a ahondar mucho en el tema. También me gustaría comentarles que hubo unas contracciones bastante severas en la inversión de las empresas. La contracción en la inversión fue cercana al 21%. Hubo una contracción también en las exportaciones de bienes y servicios del 17% y una caída en el consumo de los hogares cercano al 6%. Simplemente lo único que tuvo crecimiento el año pasado fue el gasto del gobierno, que creció en un 3,7%, ¿no es cierto? Esas son como las cifras generales. Las causas y los motivos todos los conocemos, ¿cierto? En general, el proceso de aislamiento obligatorio que decretó el gobierno colombiano y los aislamientos obligatorios que decretaron las alcaldías locales, particularmente, bueno, de Bogotá, de Medellín, etcétera, lo único que hicieron fue contraer la actividad económica de una manera muy severa. Esa es como la principal causa, esos aislamientos obligatorios o esos procesos de cuarentena, ¿no es cierto? Que en Colombia la cuarentena duró, bueno, no sé, algo así como más de 3 meses, cuando cuarentena son obviamente 40 días, ¿no es cierto? Pero acá la cuarentena pues nos duró más de 3 meses, nos tuvieron encerrados a todos en la casa. Y ese es el principal motivo pues de la caída de la actividad económica en todo el país, bueno, y en general alrededor del mundo. Miren que en el mundo hay una perspectiva de caída en la actividad económica cercana al 5% para 2020. En el resto del mundo todavía no hay cifras finales. Pero en general lo que se observa es que debería estar cayendo el PIB en prácticamente todos los países del mundo. Los únicos que no deberían tener caídas tan agudas fueron aquellos países que no practicaron procesos de aislamiento obligatorio, ¿no es cierto? Y que les ha ido paradójicamente bastante bien en temas de contagios de este virus SARS-CoV-2, ¿cierto? El caso de Suiza, Australia, que han tenido pues muy bajo nivel de contagio y que no han tenido en general procesos masivos o muy extensos de aislamiento obligatorio, ¿cierto? Ese es como el tema. Bueno, esa es como la situación. Cuando vamos a mirar el comportamiento ya del mercado inmobiliario y de la construcción, tenemos pues estas cifras que estamos viendo ahí. Yo no las voy a leer, simplemente les voy a decir a ver, en términos de negocios inmobiliarios, y cuando hablamos de negocios inmobiliarios, que son esta cifra que vemos acá, pues hubo en el primer semestre del año 219.000 negocios. Eso básicamente es una caída del 30% con respecto al primer semestre de 2019. ¿No es cierto? Esta es una caída del 30%. Y claramente la caída se observó muy fuerte entre marzo y junio, que es cuando estuvimos todos pues en la casa por decreto del gobierno, ¿cierto? Encerrados en la casa. Bueno, adicionalmente vemos también algunas cifras que no fueron buenas, el caso de las áreas en construcción. Hasta septiembre del 2020, que son las cifras más recientes que hay, había 24 millones de metros cuadrados en construcción. Esto implica una caída del 11% de las áreas en construcción. Si nosotros vamos a ver el Valle de Aburrá, pues en Colombia una caída del 26% de estas áreas. En el Valle de Aburrá hubo una caída del 9%.
en estas áreas en construcción. También tenemos aquí algunas cifras de metros cuadrados licenciados, o sea, los permisos que se solicitan. Uy, aquí estoy equivocado, perdón. Las áreas en construcción cayeron un 11%, está hablando del 26%, un 11% acá y 9% en el Valle de Aburrá. Y hubo sí una caída del 26% en las áreas licenciadas entre enero y octubre. Al final del día esto nos hace prever que a mediano plazo eventualmente no debería crecer mucho más las áreas en construcción. Claramente, antes de comenzar a construir, una persona debe solicitar una licencia, una persona natural o jurídica. Y si las licencias están cayendo un 26%, posiblemente las áreas en construcción no van a repuntar, por lo menos a corto plazo. Menos de un año, 2 años no deberían estar repuntando. Y por último, tenemos también la cifra de crédito hipotecario entregado. Entre enero y octubre, que son como las cifras más recientes que hay, se desembolsaron 12 billones de pesos en crédito hipotecario. Eso es una caída del 25% con respecto al mismo periodo del 2019. En general, ¿qué me gustaría como que les quedara más allá de las cifras y los porcentajes y ese tipo de cosas? Es simplemente que cuando miramos total de negocios inmobiliarios, áreas en construcción, áreas licenciadas, desembolsos de crédito hipotecario, las cifras son negativas, ¿cierto? Las cifras no fueron buenas el año pasado. Y digamos, la causa es básicamente lo que decíamos, ese hecho de estar todos encerrados, pues simplemente lo que hace es que destruye la actividad económica, ¿cierto? Y también, como les decía, en otros países que no hubo aislamiento tan severo como ha habido acá en Latinoamérica, pues no han tenido, bueno, no les ha ido tan mal, digamos, en términos económicos, Suiza, Australia, etcétera. La única cifra que nosotros podemos, digamos, resaltar acá como positiva es de las viviendas nuevas vendidas durante 2020, que, bueno, algunos afiliados me contactaron, sí, ahí por correo electrónico, cuando nos hemos visto me han dicho, venga, ¿cómo así que hubo cifras récord de ventas de vivienda nueva en Colombia durante el año 2020? Eso es increíble, eso no se puede creer. Bueno, la verdad es que hay que mirar esta cifra con cuidado, ¿no es cierto? Posiblemente ustedes las han escuchado en el programa de las 6 de la tarde del presidente de la República. Él estuvo hablando de que había cifras récord de venta de vivienda. Y es cierto, nunca se habían vendido tantas viviendas en Colombia. Lo que hay que hacer como claridad es que no estamos hablando exclusivamente de vivienda. Es decir, no estamos hablando solo de casas y apartamentos. Dentro de esta cifra que nos está dando el gobierno nacional, está también incluidos los lotes con uso residencial. Es decir, esto que llamamos vivienda nueva, que el presidente habla de vivienda nueva, está realmente hablando es de apartamentos, casas y lotes residenciales. Por eso hay cifras récord en venta de vivienda. Hasta 2019 la vivienda era vivienda, ¿cierto? Casas y apartamentos. Pero como ahora se le sumaron los lotes, es porque estamos hablando de cifras récord. En general, cuando miramos este número, observamos que hay un crecimiento del 8% en las ventas de vivienda nueva, ¿cierto? En todo el país, en las 13 principales ciudades del país. Repito, entendiendo que vivienda son, dentro de esta cifra, apartamentos, casas y lotes, ¿cierto? No solo casas y apartamentos como era hasta 2019. Bueno, en el caso del Valle de Aburrá, este es simplemente pues a nivel nacional, en el caso del Valle de Aburrá tenemos unas cifras que son en cierto sentido similares a las observadas en Colombia. Entonces lo que observamos son unas caídas en el número de negocios inmobiliarios, una caída importante, cerca del 27% de contracción en el número de negocios inmobiliarios durante el año 2020. El año pasado se hicieron 48.546 negocios de propiedad raíz, es decir, operaciones de compra-venta, permuta, remate, etc. Bueno, y pues esa cifra claramente no es positiva, hay una caída del 27% y hay también, como les decía, una caída del 9% en las áreas en construcción. Acá en el Valle de Aburrá llegaron a haber cerca de 6 millones de metros cuadrados en construcción, cuando la actividad estaba bollante, cuando nos iba bastante bien. Hoy estamos llegando a cerca de 5 millones de metros cuadrados, ¿cierto? En construcción, en proceso, que es una caída pues importante, me parece a mí. Y al igual que en el caso de Colombia, cuando analizamos el tema de las viviendas nuevas comercializadas, estamos encontrando que hay unas cifras que son, digamos, positivas. Aquí en esta cifra estamos viendo un crecimiento del 0.45% en las ventas de vivienda nueva. 0.45%, o sea, es casi como si se hubiera vendido lo mismo del 2019. Pero tenemos que tener en cuenta igual
esa particularidad, que aquí no estamos hablando solo de vivienda nueva, estamos hablando de apartamentos nuevos, casas nuevas y también lotes en parcelación que se venden por primera vez. Si eliminamos de acá los lotes, si eliminamos los lotes, estaríamos hablando de cerca de 19.380 viviendas nuevas vendidas, es decir, solo casas y apartamentos, ¿no es cierto? Y es una cifra, sería una cifra más o menos similar también a la vista en 2019. Bueno, espero simplemente pues que sea como muy claro. Para hacer un resumen, a nivel nacional y en el Valle de Aburrá hay caídas en los negocios inmobiliarios, caídas en las licencias de construcción, caídas en las áreas en construcción, caídas en los desembolsos de crédito hipotecario. Lo único que presenta un buen comportamiento son las ventas de vivienda nueva, entendiendo ahora como vivienda nueva, apartamentos nuevos, casas nuevas y lotes que se están desarrollando en procesos de parcelación, ¿no es cierto? Eso eventualmente puede resolver algunas de las inquietudes de nuestros afiliados, ¿cierto? Que se les hacía un poco raro a varios con los que tuve la posibilidad de hablar de que el año pasado hubiera habido venta de vivienda nueva, récord, cifra récord. Aunque también debemos tener en cuenta y hay que reconocer que en el caso de, ¿cómo se llama? En el caso de, se me fue la paloma. Bueno, no sé, bueno, ahora recuerdo y hago el comentario. Bueno, ya recuerdo, qué pena. En el caso del Valle de Aburrá, estamos hablando de Valle de Aburrá, Oriente y Occidente cercano. Estas cifras siempre hacen referencia a Valle de Aburrá, Oriente y Occidente cercano. Listo. Ese es el caso, pues, como del comportamiento del mercado, ¿cierto? Ese es el caso del comportamiento. Bueno, estamos viendo este tema, pues, como un poco rápido, para que simplemente ustedes tengan conocimiento, pues, de lo que ocurrió durante 2020. En el caso de vivienda nueva, bueno, acá tenemos como estas cifras que no me voy a tener a leer estas cifras, simplemente lo que tenemos acá es la oferta de vivienda nueva en las principales ciudades del país, con el número de proyectos y el número de unidades al 1 de enero de este año. Y básicamente, pues acá lo relevante que tenemos que ver, particularmente, o que me parece a mí pues como lo más relevante es que, bueno, en el caso de Colombia, la oferta se mantuvo relativamente constante. En las principales ciudades la oferta se mantuvo más o menos constante, algo, pues cuando se compara con lo que había en el 1 de enero de 2017. Son más o menos el mismo número de unidades que había hace un año en oferta. Sin embargo, cuando miramos, por ejemplo, lo que llamamos Medellín, que es realmente Valle de Aburrá, Oriente cercano y Occidente cercano, lo que estamos encontrando es una contracción en las unidades que están en oferta. Nosotros acá en Medellín, por ejemplo, bueno, hace más o menos 2 años llegaron a haber 23.000, 24.000 unidades de vivienda en oferta. Hoy estamos hablando de cerca de 20.800 unidades. Eso representa una caída cercana al 14% cuando se compara con el mismo periodo del año pasado. Y es bastante claro que, dado que, digamos, el año pasado fue tan complicado, fue un poco difícil, con unas ventas que no crecieron tanto como en otras zonas, pues realmente lo único que se podría observar es, digamos, como contracciones en las unidades que están en oferta, ¿no es cierto? Ahora, también podemos decir simplemente como para mencionarlo, que hay otras zonas en las cuales la oferta, en vez de contraerse, como ha ocurrido acá en el Valle de Aburrá, Oriente y Occidente, la oferta ha crecido. El caso de Cali, por ejemplo. En Cali la oferta creció cerca de un 27% y las ventas el año pasado, anticipándome un poco, también crecieron cerca de un 27%. Cali es un mercado que está, yo diría que en ebullición, ¿cierto? Aunque las viviendas que se están comercializando en Cali no son viviendas costosas, son viviendas un poco más cercanas a los valores de vivienda de interés social. En general en Cali la oferta creció. Igual en el caso de la ciudad de Bogotá. En el caso de Bogotá la oferta creció cerca de un 15%, que es una cifra bien importante. Igual las ventas crecieron también un 16%, anticipándome un poco. En general, uno casi que podría decir que el 15% que se redujeron las ventas, perdón, la oferta en Medellín, esa oferta parece que hubiera aumentado en Bogotá y hubiera aumentado en Cali, ¿cierto? Es como simplemente para que ustedes lo tengan presente,
La oferta en Colombia se mantuvo constante, la oferta de vivienda nueva. En Medellín se contrajo la oferta de vivienda nueva en cerca de un 14%, mientras en Bogotá y en Cali, que son la primera ciudad del país y la tercera ciudad del país, la oferta aumentó, la oferta creció. Medellín, que debería o es la segunda ciudad del país, tuvo más bien un retroceso. Bueno, igual, este es el caso de la vivienda, la venta de vivienda nueva en las principales ciudades del país. Acá tenemos el número de unidades que se vendieron durante 2020 y estas cifras vienen dadas en millones. Entonces, si estamos viendo, por ejemplo, que en Bogotá se vendieron 8.3 millones de pesos en vivienda nueva, realmente esta cifra debería leerse como millones de millones, es decir, como billones con B, billón latino, ¿cierto? Recordemos que un billón es un 1 seguido de 12 ceros, ¿cierto? Eso nos da como una perspectiva. En el caso de Medellín, como les decía, se comercializaron 20.570 unidades de vivienda nueva, entendiendo que Medellín es Valle de Aburrá, Oriente cercano y Occidente cercano, y que esta cifra, tal y como la está manejando el gobierno nacional ahora, no son solo casas y apartamentos, sino pues apartamentos nuevos y casas nuevas, sino también incluye lotes en proyectos de parcelación. Bueno. ¿Qué hay como para comentarles acá? Bueno, lo que les decía, cuando miramos esta cifra en Medellín de venta de vivienda nueva, pues lo que se observa es un crecimiento del 0.45, que es una cifra bastante importante. En el caso de las ventas de vivienda nueva a nivel nacional hubo un crecimiento del 8%. Entonces, nuevamente, mientras en Medellín las ventas se mantuvieron relativamente constantes, relativamente estáticas durante 2020, que es algo bastante bueno, la realidad es que el resto del país presentó un crecimiento cercano al 8%, con unos crecimientos importantes, como les decía hace un rato, en las ventas de vivienda nueva en Cali, que esas ventas de vivienda nueva crecieron en cerca de un 27%, y también las ventas de vivienda nueva en Bogotá, que crecieron cerca de un 16%. Son cifras pues supremamente buenas en estas ciudades. Igual, por ejemplo, Bucaramanga, ahora que lo veo acá, Bucaramanga presentó un crecimiento cercano al 15%, que es una cifra también bastante relevante. De hecho, de las grandes ciudades, la única que se mantuvo estática parece haber sido Medellín, ¿cierto? Las demás ciudades como más, bueno, intermedias grandes presentaron también crecimiento. El caso de Barranquilla, por ejemplo. En Barranquilla se vendió un 8% más de unidades en 2020 en comparación con 2019, que son cifras como bastante buenas. En general, yo lo que observo acá es que las ciudades que no le pararon como muchas bolas al tema del aislamiento obligatorio, el caso de Barranquilla, Cali y Bogotá incluso, fueron ciudades que afortunadamente pudieron mantener su ritmo de crecimiento económico. Afortunadamente pudieron hacerlo. En Medellín, que fuimos como más juiciosos, sí nos golpeó bastante pues ese tema, por lo menos en términos del sector de la construcción y el sector inmobiliario. Bueno, eso en términos de venta de vivienda nueva. Y simplemente pues para que ustedes tengan ahí como un panorama general. Las grandes ciudades tuvieron crecimiento. Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Medellín se mantuvo estático y en general el país tuvo un crecimiento del 8% en las ventas de vivienda nueva. Bueno, bueno, este ya es el indicador de rotación. Ustedes recuerdan que el indicador de rotación lo que hace es que nos muestra o nos indica qué pasa cuando, a ver, la demanda continúa al mismo ritmo y la oferta se mantiene estática. Entonces, este indicador lo que nos dice es, bueno, ¿cuántos meses me tomaría a mí liquidar todo el stock de vivienda si la oferta se mantiene estática y la demanda continúa al mismo ritmo? Recuerden que estos indicadores los hemos, o usualmente lo que nos ha dicho, por ejemplo, Paulo, que es Paulo Gómez de Galería Inmobiliaria, siempre nos ha dicho, este indicador puede mantenerse entre 12 y 18 meses, digamos que hasta ahí es normal. Cuando se halla por encima de 18 meses no es tan bueno. Cuando está por debajo de 12 meses es un indicador bueno. ¿Por qué les digo esto? Miren, la vivienda de interés social acá en Medellín se está moviendo bastante bien. Lo que indica este 5.4 es que si la oferta se mantiene constante y la demanda sigue al mismo ritmo, en cerca de 5 meses y medio ya no habría más vivienda de interés social para comercializar. Y en el caso de la vivienda diferente a la de interés social, es exactamente lo mismo, la vivienda más costosa. Si la oferta se mantiene en el mismo nivel y la demanda continúa al mismo ritmo, en cerca de un año ya no habría más vivienda
diferente a la de interés social para comercializar, que son unas cifras bastante buenas. Obviamente, la realidad es que hay que mirar como, bueno, muchas veces uno tiene que mirar los que van por delante de uno en este tipo de indicadores, ¿cierto? Miren lo que pasa en Bogotá. En Bogotá el indicador de rotación para bis es de 3 meses y para no bis es de cerca de 9 meses. Unos indicadores mucho más bajos que los de Medellín, cuando en Bogotá siempre habían sido peores o menos buenos que los de acá, los de esta zona. Igual en Cali. Miren que Cali tiene un ritmo de venta de vivienda de interés social bastante elevado. Un indicador de rotación de 2 meses es un indicador muy bajo, supremamente bajo. Y el de Novis, pues 7 meses, también es un indicador bajo, muy, muy por encima de lo que estamos haciendo acá en Valle de Aburrá, Oriente y Occidente cercano. Pero bueno, es como la situación y es simplemente algo como para que tengamos conocimiento y podamos como compararnos con otras ciudades que siempre es importante. Bueno, ay Dios, bueno, hasta acá. Bien, las preguntas, por favor, las van colocando ahí en el chat para, si es posible, responderlas al final. Bien, vamos a mirar. Permítame. Bueno, bien, acá tenemos, acá, bueno, acá tenemos las ventas de vivienda nueva por segmento, por rango. Básicamente yo que quisiera como mostrarles acá, miren, que son unas cifras bien particulares. En el caso de la vivienda de interés social, esta que estamos viendo acá, en promedio durante 2020 se vendieron 689 unidades cada mes. Y las viviendas con precios superiores a las de vivienda de interés social, en promedio se vendieron 1025 cada mes. En promedio se vendieron en Valle de Aburrá, Oriente Cercano y Occidente Cercano, 1.714 unidades, que es como lo relevante acá para mirar más allá de las cifras. Bueno, las ventas de vivienda de interés social acá en el Valle de Aburrá, Oriente y Occidente Cercano se contrajeron durante 2020 un 3%. Es decir, en vez de crecer, se redujeron las ventas. Y en el caso de la vivienda diferente a la BIS, presentaron un comportamiento completamente diferente. En vez de reducirse las ventas, aumentaron cerca de un 3%. Es decir, es como si hubiera compensado una con otra. Se está vendiendo un 3% menos de BIS, pero al mismo tiempo, durante el año pasado se vendió un 3% más de vivienda de interés social. Y en general, acá en la ciudad, pues tenemos que, como les decía, hubo un aumento cercano al 0.45% en las ventas de vivienda nueva, que es prácticamente lo mismo que decir que las ventas se mantuvieron similares a las del 2019. Bueno, a ver, así súper rápidamente. Bueno, miremos estas zonas. Estas son las ventas acá por municipio y por subzona, sí. Bueno, básicamente, ¿qué les comento? Acá ustedes tienen ya las cifras, yo no las voy a repetir. Lo que les voy a comentar es que, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, lo que es solo Valle de Aburrá, los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá, se vendieron cerca de 16.000 viviendas nuevas. Eso implica un crecimiento del 4% con respecto a 2019, ¿cierto? Solo Valle de Aburrá. Cuando miramos Oriente, en Oriente se vendieron 4.264 unidades, que representan una caída del 10% con respecto al 2019. Y cuando miramos Occidente, lo que tenemos es que se vendieron cerca de 235 unidades de vivienda nueva, lo que representa una caída del 17%. Ahora, cuando sumamos Valle de Aburrá con un crecimiento del 4%, Oriente con una caída del 10% en las ventas, Occidente con una caída del 17% en las ventas, lo que tenemos simplemente es que hay un crecimiento del 0.4% en las ventas de vivienda nueva, Valle de Aburrá, Oriente Cercano y Occidente Cercano, que es como lo que les he venido comentando hasta el momento. Si miramos ya básicamente por municipio, lo que tenemos es que en Medellín hubo un crecimiento del 3.7% en las ventas durante 2020 en el municipio de Medellín, en la ciudad de Medellín. Luego viene Bello. En Bello, bueno, se vendieron 3.250 unidades. Bello presentó una contracción del 8%. No sé si recuerdan que en Bello ya la contracción venía de un tiempo atrás. De hecho, antes de que tuviéramos este problema del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional,
Ya Bello venía arrastrando unos problemas particularmente de seguridad. De hecho, no sé si recuerdan que la Lonja hizo una campaña que estuvo en medios, que estuvo en la prensa junto con Camacol, tratando de incentivar las ventas y los negocios inmobiliarios en el municipio de Bello, porque ya venía golpeado por esa dinámica pues, de problemas de seguridad, y el tema del aislamiento obligatorio terminó de golpear mucho más a Bello. Por eso el año pasado este municipio tuvo una caída en las ventas de vivienda nueva del 8%. En el caso de Sabaneta, hubo un crecimiento del 9%. Se vendieron cerca de 3.000 unidades en los últimos 4 años, 5 años. Sabaneta era un municipio que venía continuamente contrayéndose en sus ventas de vivienda nueva. Igual y ahora comenzó a crecer Sabaneta. Igual el caso de Envigado, que creció también y se vendieron cerca de 2.000 unidades. En los últimos años, Envigado venía año tras año vendiendo una menor cantidad de inmuebles. Y en el caso de Itagüí, pues también observamos un crecimiento en las ventas. En general, de todos estos municipios que estamos viendo acá, los únicos que presentaron contracciones en las ventas de vivienda nueva fueron Bello, con una caída del 8%, bueno, y La Estrella, que presentó una caída del 23%. De resto, todos los demás municipios del Valle de Aburrá presentaron crecimiento en las ventas de vivienda nueva. De ahí que, como les decía hace un momento, en el Valle de Aburrá se observaran crecimientos en las ventas de vivienda nueva cercanas al 4%. Entonces, en el Valle de Aburrá, la venta de vivienda nueva está presentando digamos, un buen desempeño. Bueno, en el caso bueno, por zonas, en la América, bueno, la América fue la zona donde más vivienda nueva se comercializó. Cuando miramos las comunas de Medellín, se vendieron 1.200 unidades, eso es un crecimiento del 55%. En Robledo, la venta de vivienda nueva creció un 6%, en Guayabal un 500%, básicamente por esos proyectos que tenemos ahí, que están ahí cerca de Guayabal, por la avenida de los Industriales, etcétera. ¿Cómo es que se llama? Urbanity, creo que es que se llama el proyecto, creo que esté equivocado, es como el nombre. En Laureles también se observaron crecimientos en las ventas de vivienda nueva, cerca del 200%, y de estas zonas, de todas estas subzonas que estamos viendo acá, realmente la única que presentó una contracción fue la comuna del Poblado, donde se vendieron cerca de 618 inmuebles, eso es una caída cercana al 40%. Recordemos que históricamente en el Poblado se han vendido 1.200 unidades al año, ¿no es cierto? Pero durante 2020 el Poblado fue bastante golpeado y las ventas cayeron cerca de un 38%, casi un 40%, ¿cierto? Es una cifra pues como bien relevante, por lo menos para que ustedes la tengan en mente, para que ustedes la tengan presente. Bueno, ese es como el un resumen así súper rápido, un resumen muy rápido, para no ser como muy exhaustivos en este tema. Bien, vamos a mirar el tema de vivienda usada. Bueno, tenemos solo una diapositiva, bueno, pero tenemos algunas cosas que decir acá en vivienda usada. Bueno, básicamente lo que estamos viendo ahí en el gráfico es la venta de vivienda usada por semestre, ¿cierto? Y estas dos últimas barritas representan el primer semestre del 2020 y el segundo semestre del 2020. Claramente representan una caída. Veníamos con un crecimiento bien importante en las ventas de vivienda usada, muy continuado semestre a semestre, y en los últimos 2 años hubo una contracción, perdón, en los últimos 2 semestres hubo una contracción bastante severa, ¿no es cierto? Por el tema del aislamiento obligatorio, que no solamente golpeó, no sé, golpeó el mercado inmobiliario, sino en general pues a toda la economía. Eso es una bomba pues para cualquier economía, ¿no es cierto? Se detiene de golpe la economía. Es muy severo pues el daño que se inflige a la economía cuando hay esos aislamientos. Bueno, y en general lo que estamos viendo acá pues es una caída importante de la actividad inmobiliaria, ¿cierto? Particularmente en vivienda usada en estratos 4, 5 y 6. Acá a mano derecha ustedes están viendo lo que llaman las tasas de descuento o los porcentajes de descuento. Cuánto se le descuenta a un inmueble para poder comercializarse, para poder venderse, ¿no es cierto? En general, pues las cifras o los valores continúan siendo muy similares a los que vimos en ocasiones anteriores, a los que hemos visto en años anteriores. El promedio de la tasa de descuento es muy cercano al 5%. Es decir, si yo estoy vendiendo en promedio, estoy pidiendo por un inmueble 100 millones de pesos,
en promedio, lo que se observa es que el mercado lo negoció en 94.5 millones, ¿no es cierto? El 5.5% de descuento, esa es como la manera de leerlo. Sin embargo, hay zonas en las cuales los descuentos son un poco más elevados, el caso de Bello, el 6%, el centro de Medellín y el occidente. Cuando estamos hablando de occidente, estamos hablando de, bueno, de Robledo, Castilla, sí, 12 de octubre, ciertas zonas de la Comuna de la América, eso es lo que llamamos nosotros occidente. Y de alguna manera encontramos también unas tasas mucho más bajas de descuento en lugares como Envigado, El Poblado y Sabaneta. En promedio vimos tasas de descuento cercanas al 5.5%, ¿no es cierto? Eso es como básicamente lo que encontramos, que es también como alguna pregunta que nos hacen mucho los afiliados. Bueno, que ahora están cayendo los precios de los inmuebles. En general, nosotros no lo estamos viendo como masivamente, ¿cierto? No lo hemos visto masivamente. Lo que sí hemos visto es reducciones en el número de negocios inmobiliarios. ¿Por qué nosotros no hemos visto, por qué nosotros no hemos visto caídas en los valores de los inmuebles? Bueno, es básicamente porque como las personas no se están viendo acosadas para liquidar sus activos, como sí ocurrió en 1999, es decir, cuando los bancos comenzaban a exigirle a las personas que pagaran los créditos hipotecarios, las personas que hacían, pues básicamente lo que hacían era salir muy rápidamente a tratar de vender sus inmuebles por algún valor que fuera de pronto más bajo que el de mercado para poder cumplir sus obligaciones. Como hoy no estamos viendo eso, como hoy no estamos viendo necesariamente a los bancos acosando a las personas para que les paguen sus créditos hipotecarios, sino que son más proactivos a la hora de negociar, realmente lo que estamos viendo es que los precios no han presentado esas correcciones masivas y severas que se veían hace 21 años, ¿no es cierto? Eso es como lo que podemos decir de vivienda usada. En términos generales, ¿qué les podría como comentar? ¿Qué hemos visto? Reducciones en el número de negocios y unas cifras más o menos similares en las tasas de descuento de bienes inmuebles. Claramente hay situaciones que uno observa en el mercado, algunas situaciones puntuales, pero cuando uno observa la gran mayoría de negocios, para nosotros sacar esta tablita, acá conocimos un poco más de 1.000 negocios, 1.100 y pico de negocios, pues en general y masivamente no es algo que se esté viendo, ¿cierto? Puntualmente en uno, dos, tres negocios, sí, o cinco o seis, pero cuando ya usted analiza eso entre un universo de 1.100 y pico de inmuebles, pues realmente no es tan representativo. Bueno, bueno, esto también muy rápidamente. Los inmuebles comerciales. Aquí en la parte superior estamos observando oficinas nuevas, en la parte inferior locales comerciales nuevos. Básicamente yo que les quisiera como comentar acá, bueno, en el caso de las oficinas hubo una caída en las ventas durante 2020. En este 2020 la caída en las ventas se acercó a cerca del 92%, una caída del 92% en las ventas de oficinas nuevas. Claramente no es este el momento de las oficinas, ¿cierto? Si realmente el gobierno está obligando a las personas a trabajar desde la casa, a quedarse en la casa, pues posiblemente no haya como un buen momento para que se desarrollen o se vendan como nuevas oficinas. En 2020, como les digo, las ventas de oficinas nuevas cayeron un 92%. Y actualmente, digamos, de todo lo que había en ofertas de oficinas, el 93% se encuentra pues como en oferta. De 55.000 metros vendibles, se encuentran en venta cerca de 51.000 metros cuadrados. ¿Cierto? Hay una cifra pues bastante importante. El caso del Poblado, digamos que puede ser como el más relevante. En el Poblado, cerca del 93% de la oferta de oficinas nuevas se encuentra disponible para la venta, ¿no es cierto? Es una cifra pues que puede ser, me parece a mí, como relevante, ¿cierto? Y es la zona que tiene la mayor cantidad de, de oferta, ¿no es cierto? No solamente de oferta, sino de inmuebles disponibles para la venta. Bueno, también yo le respondo acá a un afiliado que me está llamando. Bueno, muy bien. En el caso de los locales, en el caso de los locales nuevos, la situación es relativamente parecida a la de las oficinas. En el caso de los locales comerciales nuevos, hubo una caída en las ventas de cerca del 84%.
que es una caída bastante importante, bastante importante. Y bueno, ¿qué podemos decir? Hay una oferta importante en Bello, en Robledo, en El Poblado. Particularmente en Bello, lo que nosotros observamos es que hay disponibles para la venta cerca de 14.000 metros cuadrados. En Robledo hay cerca de 11.700 metros cuadrados disponibles para la venta y en El Poblado cerca de 4.500 metros cuadrados para la venta. Es decir, hay una oferta pues bastante importante. Y la verdad sucede lo mismo que en el caso de las oficinas. Si nosotros estamos pues viendo que el gobierno nos tiene encerrados durante 3 meses y bueno, y prácticamente no hay protestas ni hay nada como se ha habido en Austria, en Alemania, en Francia, en algunos lugares de España. No hay protestas de ningún tipo de la ciudadanía, todos acatamos todo lo que nos está diciendo el gobierno, pues claramente la actividad económica se ve resentida de una manera muy severa, muy severa. Eh, Eso es como básicamente el tema de los inmuebles comerciales. Les comento algo de un estudio que he estado realizando, pues, o hemos estado realizando ahora en febrero, y es del estudio de vacancia comercial, que usualmente se realiza en junio. Lo que estamos observando ahora preliminarmente es un aumento de la vacancia de las oficinas. En el caso de las oficinas del poblado, la vacancia se acerca durante febrero, ahora preliminarmente al 18%, al 18,5% de las oficinas. Y en el centro, la vacancia ya se acerca a niveles del 9%. Repito, pues son resultados preliminares porque nos faltan algunas unidades por revisar. En total, la vacancia del sector de oficinas es cercana al 14%, ¿no es cierto? En el centro y el poblado. En el caso de los locales comerciales nuevos, digamos que a pesar de que las cifras no son buenas, pues hay unos buenos resultados. ¿En qué medida? Aunque la vacancia sigue siendo alta, la verdad es que está cediendo con respecto al estudio que hicimos en julio del año pasado. En julio del año pasado recién había terminado pues como el decreto de aislamiento obligatorio, salimos a hacer el estudio de vacancia y realmente los resultados no eran nada buenos. Y ahora en febrero que volvimos a realizar el estudio, pues estamos observando que aunque los resultados no son buenos, sí son ostensiblemente mejores a los que vimos en la ocasión anterior. Algo de lo que podríamos resaltar es que, por ejemplo, la vacancia en los centros comerciales grandes ya es cercana al 8,5%, que aunque es alta para este tipo de activos, ya están en unos niveles pues mucho más manejables. En los moles del poblado, la vacancia sigue siendo alta, cercana al 18%, en los moles de la 80 es del 9,5% y en lo que nosotros llamamos otros centros comerciales es aproximadamente del 14,5%. Cuando nos referimos a otros centros comerciales, estamos hablando de lugares como, a ver, como la Terminal del Sur, el Obelisco, en Itagüí el Supercentro de la Moda, el Centro Nacional de la Confección, ahí en Itagüí. Eso es lo que nosotros llamamos otros centros comerciales y son como los que tienen los niveles de vacancia más altos. Mientras que los ejes comerciales, que son todos aquellos digamos, locales a borde de vía que nosotros analizamos, dentro de los cuales está el centro de Medellín, la Milla de Oro, San Juan, Guayabal, el sector del Museo de Antioquia, etcétera, presentan una vacancia cercana al 13%, ¿cierto? Al 13,5%. Esos son como algunos resultados preliminares. En general, simplemente para tener como una gran pintura o un gran cuadro de estos inmuebles comerciales, en oficinas nuevas hay una caída en las ventas del 92%. En locales comerciales nuevos hay una caída superior al 80% en las ventas, ¿no es cierto? Que claramente no es bueno. Y en cuanto a la vacancia vemos en términos de oficinas que la vacancia está creciendo, la vacancia está aumentando, mientras que en el caso de los locales comerciales la vacancia se está reduciendo, está contrayendo, ¿cierto? Que es básicamente pues como lo que uno podría esperar. Algunas personas todavía continúan trabajando desde sus viviendas y no se atreven pues como a todavía a salir de sus viviendas, regresar nuevamente a la oficina, mientras que en el caso del comercio, ahora sí comenzamos a ver mucho más dinamismo. Ya, bueno, al visitar los centros comerciales, Santa Fe, de pronto Los Molinos, Unicentro, ese tipo de centros comerciales que son muy tradicionales, el Tesoro, uno ve ya una cantidad importante de gente recorriendo estos centros comerciales. ¿Qué tanto compren? Bueno, esa realmente es como la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué tanto se hayan contraído los cánones de arrendamiento temporalmente? Bueno, ese también pues es como
como un interrogante, pero por lo menos hoy se observa gente en los centros comerciales, que es como, digamos, por lo menos es un comienzo, es un buen inicio, me parece, pues, por lo menos, ¿cierto? Bueno. A ver, veamos acá. Bueno, y este sí también rápidamente para terminar. Bueno, este es el caso del arrendamiento de vivienda usada. En estratos 4, 5 y 6 también veíamos un crecimiento sostenido. Aquí lo que vemos es el comportamiento de la actividad semestre a semestre. Y lo que vemos acá, pues básicamente era que había un crecimiento pues relevante, importante, semestre a semestre, hasta que llegó el 2020, pues y este proceso de cuarentena arrasó pues con todo, ¿cierto? Destruyó, afectó muy severamente la economía, incluido el mercado de arrendamientos. Básicamente lo que vemos es que hay una caída cercana al 25% en el número de arrendamientos, en el arrendamiento de vivienda usada, ¿no es cierto? Y hay unos crecimientos importantes en los tiempos necesarios para alquilar un inmueble. Ya hoy estamos hablando de un promedio de 120 días. Eso es básicamente, a ver qué más tenemos. Ah, bueno, no tenemos más acá. Bueno, de este mercado de arrendamientos podemos decir que los mercados que fueron como más afectados, que hemos podido mirar en el terreno, pues son, por ejemplo, el mercado de arrendamientos de Bello, particularmente toda esta zona de Cabañas, Cabañitas, Santa Ana. También hemos encontrado bastante afectación en ciertos sectores de Robledo, en ciertos sectores también de la América. Mientras que los sectores que han sido menos afectados por todo este proceso son básicamente el Poblado y Envigado. Ahí hemos visto contracciones de la actividad, pero no de las maneras tan severas como estamos viendo en la América, en Robledo, en Bello, que en ciertos segmentos tienen contracciones en el número de colocaciones en arriendo cercanas al 30%, que ya son cifras que son, que son bastante importantes, ¿no es cierto? Bueno, sí, ese era como básicamente pues como la presentación. Queríamos hacerles una presentación muy rápida, que no fuera tan extensa como fue la ocasión anterior, sí, para que tuvieran como al menos como un panorama muy general de la actividad y tengamos como algún nivel de conocimiento respecto a lo que ocurrió el año pasado. Podemos hablar, bueno, aquí súper rápidamente, también porque tenemos ahí como para no demorarnos mucho, tenemos también ya algunos resultados preliminares del 2021, que son cifras como relevantes, pues, bueno, importantes me parece a mí. En el caso, por ejemplo, de la vivienda, el resultado de enero, el resultado preliminar de enero, lo que estamos observando es una caída en el 15% en las ventas de vivienda nueva en el Valle de Aburrá, Oriente Cercano y Occidente Cercano. Entonces, este año de pronto no arrancó tan bien, se vendieron cerca de 1.440 unidades, cuando en enero del año pasado se habían comercializado cerca de 1.700. Y lo que observamos, pues si uno como desagrega un poco, es que en enero de este año hay una caída del 22% en las ventas de vivienda de interés social y una caída del 11% en las ventas de vivienda diferente a la de interés social. Igual enero, pues tradicionalmente, bueno, en muchas ocasiones no es precisamente un mes récord en venta de vivienda, pero este año definitivamente sí se presentó pues como una caída muy notoria. En el caso de las oficinas y los locales, pues también podríamos decir que empezaron el año de pronto un poco, unas cifras pues un poco regulares, ¿cierto? No son tan buenos. Y les podría decir, por ejemplo, que el proyecto Work 21, no sé si lo recuerdan, que estaba ahí cerca de la frontera 43A con la 21 Sur, si no me equivoco, pues salió de la oferta, salió del mercado. Entonces, mucho de lo que ellos habían acumulado como ventas de oficinas y ventas de locales se reflejó en el total de cifras como desventas o como ventas negativas. Entonces, como consecuencia de eso, también las ventas de oficinas nuevas y de locales nuevos tuvieron un comienzo bastante regular en este 2021, aunque confiamos que este año sea mucho mejor en la medida en que no haya más, ¿cómo se dice? Más procesos de aislamiento obligatorio, la actividad económica debería seguir fluyendo, ¿no es cierto? En la medida en que todo siga avanzando mucho más, la actividad económica, pues por lo menos el desempeño debería ir mejorando en el sector de la construcción, el sector inmobiliario, etcétera.
Bueno, no sé si esa es como en general la presentación, no sé si vamos a dar paso a las preguntas, no sé, con Y Diana. Jorge, tenemos un par de preguntas. Sí, señora. Entonces, la primera es de Santiago Palacio que nos dice, Jorge, buenos días. Gracias por compartir esta investigación. Quisiera saber si cuando mencionaste que la cifra de las 176.000 viviendas nuevas, al incluir los lotes, es la que supera la misma cifra del año 2019. Entonces, él pregunta, ¿se tiene el dato desagregado entre lo que son viviendas construidas nuevas y lotes? Ya, bueno, Santiago, sí. Santiago es una persona que ha estado pues como muy activa en ese tema y fue una de las primeras personas de los afiliados que me contactó para preguntarme por el tema de las viviendas nuevas, que es algo bastante, era como bastante inverosímil, pues bastante extraordinario, un año como el 2020 con esas ventas. Bueno, para responderle a Santiago, sí, cuando estamos analizando estas 176.000 viviendas nuevas, estamos tomando apartamentos nuevos, casas nuevas, lotes nuevos, y lo estamos comparando contra apartamentos nuevos, casas nuevas y lotes nuevos vendidos en 2019, ¿no es cierto? Es decir, lo que les quiero decir es que, a ver, la comparación es correcta, pues como uno la puede mirar, es correcta en cuanto a que estamos comparando apartamentos, casas y lotes nuevos de 2020 vendidos en 2020 frente a apartamentos, casas y lotes nuevos vendidos en 2019. Ahí estamos hablando de cifras récord, de cifras muy altas, ¿cierto? Entonces la comparación es la misma. Ahora, respecto a la desagregación, Santiago, no, infortunadamente no tenemos esa cifra para el total de las ciudades de Colombia, la tenemos solo para el Valle de Aburrá, solo para el Valle de Aburrá, Oriente y Occidente cercano, que es esta cifra que tenemos acá y es la que les decía. Se vendieron 20.570 apartamentos nuevos, casas nuevas y lotes nuevos, pero si quitamos el tema de los lotes, se vendieron este año 19.380 unidades, aproximadamente 388, que es más, no, 380, que es más o menos la misma cantidad de unidades vendidas en 2019, ¿cierto? Esa es como la situación. No sé si es como muy claro, estoy muy enrevesado. En el caso del Valle de Aburrá se vendieron las mismas cantidades de apartamentos, casas y lotes agregados, de manera agregada o de manera desagregada, se vendieron más o menos los mismos. E infortunadamente no tenemos esas cifras para Colombia, para revisar el resto de ciudades, por ejemplo, el Bogotá, perdón, Armenia, Montería, Girardot, no las tenemos infortunadamente. Ok, dice Santiago que muchas gracias. Tenemos otras dos preguntas. La primera buenos días, ¿las ventas de viviendas nuevas podrían afectarse a futuro por la disminución de las licencias de construcción? Eso nos pregunta Jorge Álvarez. ¿Podrían afectarse a futuro? Sí. Sí, a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que todavía tenemos como una oferta muy importante, pero es una pregunta muy buena porque es que, miren que este año, lo que decimos, tengamos el número cerrado, se comercializaron 20.000 viviendas nuevas y miren la oferta que es precisamente 20.000 unidades, ¿no es cierto? Entonces, es como si tuviéramos, bueno, más o menos, no es exacto, pero es más o menos como si tuviéramos un año de oferta de vivienda. Y si no salieran nuevos proyectos, entonces, bueno, claramente se vería afectada. Lo que estamos viendo es que hay licenciamiento, pero no a los niveles a los que se veía antes. Realmente el licenciamiento ha tenido caídas muy, muy importantes y es como lo que cabría esperar, ¿no es cierto? Con la incertidumbre que hay hoy, un desarrollador lo piensa dos veces antes de sacar un proyecto nuevo y luego, bueno, hacer toda la gestión y luego salir con el tema del licenciamiento. Pero es una pregunta muy buena, sí, posiblemente, si hay menos licenciamiento y menos áreas en construcción, eventualmente podría haber menos ventas, ¿no es cierto? Esa es como la situación. Y aún mirándolo como lo hacemos aquí en Colombia, al revés, como hay menos ventas, ¿cierto? Entonces habría menos licenciamiento y menos construcción, ¿no sé? Bueno, ese es como el tema. Nos pregunta también Jorge Álvarez, la menor venta de locales comerciales, ¿cómo afectaría las tasas de rentabilidad de estos inmuebles? Sí, las tasas de renta, sí. Sí, nosotros hemos analizado acá en La Lonja, hemos tratado de analizarlo de una manera muy extensiva, como muy extensa. El año pasado vimos muy claramente una caída en las tasas de rentabilidad. Ayer hablaba con un afiliado, pues precisamente de ese tema, de algunos centros, estamos en una charla ahí con varios afiliados y nos hablaba del tema de
par de centros, 2, 3 centros comerciales muy puntuales, donde nos hablaba, nos decía, bueno, si el valor de un local comercial es X, tal valor por metro cuadrado, mire cuánto están pagando en arriendo, están pagando tanto, que es una cifra muy baja. En general uno lo que está viendo si son contracciones en las tasas de rentabilidad, por lo menos parcialmente mientras la situación se mejora. Recuerden lo que hicieron las personas los empresarios del sector de arrendamientos, negociaron tasas por ciertos periodos de tiempo, unas tasas de rentabilidad o unos cánones de arrendamiento mucho más bajos por 6 meses o por un año, pero en la medida en que la situación, digamos, que no se pueda normalizar, eventualmente esas tasas de rentabilidad deberían bajar y tendríamos que mirar entonces si alguien estaría dispuesto a pagar por esos activos que tienen un menor valor hoy, ¿cierto? Que deberían tener un menor valor hoy, ¿cierto? Si generan menor renta, entonces deberían bajar las tasas y mantener los valores, o las tasas deberían mantenerse inalteradas y los valores pues deberían sufrir pues como alguna consecuencia, pero será algo de lo que veamos este año. Al final del día yo creo que debemos ser como muy, pienso yo, debemos tratar de ser positivos en el sentido de mirar que las cosas, bueno, claramente no es algo que dependa de nosotros, digamos de la población colombiana, ni del gobierno colombiano, ni mucho menos, pero debemos ser, bueno, el gobierno colombiano sí en un cierto sentido, pero debemos ser positivos en que la actividad económica va a seguir avanzando, va a seguir reactivándose la actividad económica y vamos a poder salir, digamos, de la situación que vivimos el año pasado. Y en ese sentido, pues, esperemos que todo pueda ir retornando a la normalidad, no a la nueva normalidad, no, a la normalidad, ¿cierto? Pero bueno, ya veremos, como dice Donald, como decir, bueno, como dice Donald Trump, ya veremos, ya veremos. Sí. Ok, Jorge, muchas gracias. Nos tiene aquí en la pregunta más Rubén Darío Rojas. De pronto tiene información de los negocios inmobiliarios de oficinas y locales comerciales usados. Rubén Darío, no, realmente esa información exclusivamente la tiene, a ver, la Catastro Medellín, realmente la tienen solo exclusivamente ellos. Yo, ¿qué les puedo comentar? A ver, digamos, bueno, simplemente pues como para conocimiento y Rubén Darío, pues que es una persona que, bueno, que lleva ya, yo creo que un par de años, pues que hizo la especialización, que lleva ya un par de años ahí como en el mercado, yo creo que lleva 2, 3 años, algo así, puede que esté equivocado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el sistema de registro que tenemos acá en el Valle de Aburrá y en Colombia en general, a mi juicio, es un poco obsoleto, ¿no es cierto? Cuando usted le pide los reportes, él se los saca en archivos de texto. Imagínese usted, no sale ni siquiera en Excel. Entonces, cuando hay que sacar algo tan especial como número de oficinas vendidas, número de locales vendidos, lo que hay que hacer es sacar todos esos datos en archivos de texto y ponerse a contar cuántos negocios de oficina, ponerse cuántos negocios de locales, pues no, no sé si me hago entender, es muy dispendioso. Entonces, en las oficinas de registro lo sacan solo una vez al año, hasta donde tengo conocimiento, puede que esté equivocado, solo una vez al año, y lo envían por solicitud de catastro a la oficina de catastro de la ciudad de Medellín. ¿No es cierto? Entonces, esa es la dificultad que tenemos hoy para obtener esos reportes. En este momento nosotros no tenemos esa información, pero es básicamente por eso, por lo dispendioso que es y por el sistema que está, pienso yo, obsoleto que hay en registro. ¿Cierto? Ok, Jorge, muchísimas gracias. Yo quería agradecerte mucho compartirnos este tema en la mañana de hoy, súper importante para todos, no solo para los evaluadores, sino para todos nosotros. Quería además comentarles que les recordamos que la semana que viene, entre el 23 y el 26 de febrero, vamos a tener nuestro encuentro de Oriente. Entonces los invitamos a todos a que se inscriban, a que participen. Tristemente este año no nos podemos ver para este gran encuentro, pero tenemos muy buenas conferencias, entonces muy invitados todos a que se inscriban. Y muchísimas gracias por participar en este comité de avalúos y recuerden que este es un espacio de ustedes y estamos muy abiertos a todo aquello que nos quieran compartir. Mil gracias y feliz resto de semana.